Podés deformarte en la risa, podés hacer cualquier cosa que no pasa nada. No, esos son impulsos igual que tengo que controlar, porque sí, de tener una risa muy estridente y muy, no sé que por qué ataca. quisieras controlarlo. De mi perfil sabes que no es demasiado, qué sé yo, ¿viste? Como quieras, yo ya te dije lo que quiero, pero... Bueno, sí, ya Yo sabes. te dije lo que quiero, claro, pobre, no le vengas a cambiar el... Es tremendo. Sé amable con mi perfil, nada más, lo único que te pido. ¿Estamos? Todas las infancias son siempre muy interesantes, pero en tu caso me parece que hay un condimento extra, que es que transcurrió, por lo menos en parte, en Tierra del Fuego. ¿Cómo fue la infancia en Tierra del Fuego para una chica con afanes de escritora? Bueno, en ese entonces no lo debe haber pensado, pero la infancia en Tierra del Fuego, en los años que nosotros estuvimos, mis viejos se fueron en el 81 y vivimos ahí hasta el 90. Lo que tenía es que era una infancia muy... Fue muy austero todo, muy frío. De hecho, se percibe en algunos poemas. Fue muy difícil ser chico en un lugar así. Más además porque, o sea, tenía un plus comparativo el hecho de que nosotros vivíamos allá, pero desde que nacimos mis papás nos mandaban a Santa Fe, que era de donde ellos eran, del sur de Santa Fe, cerca de Rosario, a pasar el verano. Por recomendación médica, supuestamente. Porque, para estar un poco más al sol. Claro, porque en Tierra del Fuego siempre estaba nublado, mucho frío, mucho viento, entonces había un contraste muy grande entre lo que era la infancia en Río Grande y la infancia durante esos 3 meses en Santa Fe. Totalmente disímiles, eran dos polos opuestos, el clima y el paisaje. Contraste que después se ve en el libro, ¿no? Cuando hablemos exacto, de eso. Exacto. Nada, como digo, en Tierra del Fuego era una infancia de puertas adentro, o sea, no se jugaba adentro de casa y cuando volvíamos a Santa Fe era estar afuera. De hecho, había animales que no conocíamos, como insectos, moscas. Claro, y era toda una novedad. Era toda una novedad, sí, un asombro constante. Ahora me pregunto, ¿no? En una infancia con estas características, ¿no? Más bien puertas adentro, la lectura puede darse con cierta naturalidad, como un devenir sí, claro. corriente. ¿Eso fue así o irrumpió de algún otro modo? ¿Cómo empezaste a leer? Recuerdo, o sea, viví una infancia con muchos libros, ya sea tanto en casa, en la casa de mis padres, como cuando iba a Santa Fe a ver a mis abuelos. Mi abuela materna era maestra y tenía una biblioteca muy grande, muchas enciclopedias, muchos libros así, misterios, asombrosos, que yo, el reino animal. Entonces que podías ver de todo. A mí esos libros me gustaban mucho. De los libros que recuerdo que tenía cuando era muy pequeña, son libros que nos regalaron familiares o amigos de la familia cuando nacimos, o sea, cuando yo nací, cuando después nació mi hermana. Entonces teníamos libros de cuentos, los clásicos. Ajá, sí. Me acuerdo que teníamos una colección que la debe haber tenido un montón de chicos de mi edad, deben haber comprado lo mismo. Venían en unas cajas, era una colección que tenía 3 cajas. Una era roja, la otra amarilla y la otra azul. Creo que había una verde también. Y tenían 4 libros cada uno de los cuentos de los hermanos Grimm, de Perrault, de Christian Andersen, bueno. Y eso los leí millones de veces. Y también que me habían regalado unos libritos pequeñitos, chiquitos, con muchos dibujos, de poesía tradicional, española. Estaba García Lorca, eran coplas, canciones infantiles, como para los chicos. Y esos los leí también mucho. Y creo que de ahí me quedó un poco también que me gustaba la musicalidad del poema, de los versos, el ritmo, la rima, esa cadencia. Y en ese contexto de lectura, ¿cuándo empezaste a decir, bueno, o a tener ganas de escribir, a escribir algo, a lo que sea, digamos? Yo recuerdo más o menos entre los 8 o 9 años, pero ahora en el verano que fui a visitar a mi familia en Neuquén,
estuvimos con mi mamá ordenando algunas cosas y encontramos una caja con los cuadernos de cuando estaba en primer grado, creo, una cosa así. Y también los boletines. Y me acuerdo que en las notitas del cuaderno, e incluso en el boletín, decía, la maestra ponía que era muy creativa y que me gustaba mucho escribir historias. Mirá, Así que ya de chiquita escribía, que siempre tenía ganas de escribir y de dibujar. Bueno, de hecho, fue como en paralelo a las dos cosas. Yo escribía y dibujaba mucho. Me gustaba mucho dibujar. De hecho, bueno, después de estudiar letras, estudié Bellas Artes. Ahora no pinto nada, no me animo a hacer nada, pero en ese entonces era como que iban juntas las dos cosas. Escribía una historia y la ilustraba. El tema de estudiar letras, porque muchas veces, si bien las herramientas como lectora que puede darte esa carrera son muchas, a veces te aleja un poco de, digamos, de escribir de intervenir en la literatura de ese modo. Sí. Uno se pierde tanto en la lectura de los clásicos y en la crítica general. También, o sea, en la lectura crítica, que siempre es... Siempre, por lo general el crítico no se le conoce en gran... Hay excepciones, ¿no? Sí. Pero por lo general el crítico no tiene una intervención muy, muy buena a la hora de escribir, sin criticarlo. Sí, claro. A mí lo que me pasó fue que yo venía escribiendo mucho en la adolescencia y cuando empecé la facultad, durante el primer año seguí escribiendo. Como el segundo año, tercer año, me empecé a cerrar. También fue a partir de los trabajos y las monografías que tenías que escribir. Me ha pasado que muchos profesores te decían: nosotros no les vamos a corregir el estilo, porque el estilo es de cada uno de ustedes, entonces siéntanse libres para escribir como les sale, qué sé yo. Mentira. O sea, te corregían la forma de escritura. No, esto está mal o aquello. Y me ha pasado de tener devoluciones así que, perfecto, porque aprendés. Sí, pero te fue negativo estilo, claro. En otros, para lo otro, que fue que no me permitió seguir escribiendo. Y dejé de escribir durante toda la universidad. No escribí nada, digamos, literatura. Ni cuentos, ni poemas. Nada, no pude escribir absolutamente nada. O sea que la carrera de letras fue casi como una pausa, un hiato. Sí, en parte sí. Sí, fue un... Yo me acuerdo de lo que se dice en los años oscuros, ¿viste? Esos siglos en los que no se... Claro, no había producción. Exacto, totalmente. Fue un paréntesis en lo que fue escribir sí, fue difícil, o sea, además digamos, yo lo tomé mal, muy mal, porque me parecía que no podía escribir más, o sea, que se me habían agotado las ideas. Retomé cuando me fui de mi casa, que me fui a vivir a Rosario y fui a hacer un posgrado que posteriormente dejé y había empezado a estudiar Bellas Artes y ahí volví a escribir. Sentía como que la parte práctica de la carrera, pintar, dibujar, me sacaba muchas cosas, me movilizaba mucho y necesitaba de alguna manera ponerlo en palabras. Ya ahí, ¿no? Con otra capacidad de lectura, con otra formación crítica y etcétera. ¿A quiénes encontrás como influencias? Los autores que más me influenciaron fueron los primeros escritores españoles, poetas españoles que leí, como ya te dije antes, Federico García Lorca, Quevedo, Garcilaso de la Vega, Góngora. Por eso quizás es tan fuerte cierto uso de figuras poéticas que hay en ciertos recursos líricos que hay en mi poesía y de las que no me puedo ni quiero desprenderme. Está muy bien. Pero en otros momentos sí escribí cuentos o microrelatos y tenía cuentos de horror o de suspenso, porque durante toda la adolescencia leí mucho Edgar Allan Poe, leí sus narraciones extraordinarias y esos cuentos. Después tengo algunos medios detectivescos porque leía a Arthur Conan Doyle. Entonces, de esas cosas me acuerdo y quedaron... Fijaciones Claro, pero no las desarrollé. Claro.
¿Algún otro autor que recuerdes? Pienso en Dickinson, por ejemplo, Emily Dickinson, no sé. Sí, pero la leí de grande a Emily Dickinson, no era adolescente ni fue de mis primeras lecturas. O sea, tengo sí, muchos autores que ahora leo, por ejemplo, Tiffany Atkinson, Emily Dickinson, Irma Acuña, que me encanta como escribo, Maki Corbalán, que son poetas de Neuquén. Son autoras, o son autores los que leo ahora, los que vuelvo porque... bueno, ¿viste cuando te preguntan qué es para vos un buen autor o qué autor? Bueno, a mí me pasa que cuando un autor yo lo leo e inmediatamente me da ganas de ir y ponerme a escribir, quiere decir que es un buen autor para mí, desde mi subjetividad. Algo hizo que estuvo bien, y con ellas me pasa eso. Yo pensaba en Dickinson sobre todo por el tema del paisaje y lo natural, sí. Esa descripción que bueno en Barda se ve muchísimo, o sea, como la vinculación permanente del sentimiento y el paisaje, o sea, incluso determinado por el paisaje o determinado por de todos modos eso quizás, por lo menos yo lo relaciono, si miro para atrás, más con mis lecturas del romanticismo alemán por ahí, o de Novalis, de Hölderlin, algo de Yeats también, que no sale un poquito, pero de esa ligazón entre los sentimientos y el paisaje, de ese vínculo, me parece que viene de ahí o me quedó de ahí. Que además lo viviste un poco en carne propia. Claro, propia, bueno, sí. Entonces sería imposible para mí escribir de otra manera, porque claro, no... Estás determinada por eso. Por la experiencia. Por la experiencia, exactamente. Bueno, vamos a hablar un poquito, si bien vos publicaste poemas en una antología del año 2005, la antología se llama Sexto Encuentro Literario Internacional, y también publicaste microrelatos en 2010, tu primera publicación de un libro llega con Barda. Sí. ¿Qué aprendizajes te trajo Barda como libro y como primera publicación? Bueno, Barda surgió en un momento muy especial en el que yo no solo había cambiado mi lugar donde iba a vivir, porque empecé a escribir algunos de los poemas que están en Barda, otros son más viejos, entre 2013 y 2014. 2014 se publicó acá en Buenos Aires, entre Buenos Aires y Neuquén, en unas vacaciones. Pero yo vivía en Rosario, y me vine a vivir acá a Buenos Aires en 2013. No estaba escribiendo asiduamente, escribía, pero no demasiado, no con tanta constancia ni con tanta regularidad. Tampoco soy una escritora que se ponga horarios, que se ponga días. Que tenga un método. Claro, no tengo ningún tipo de método, no tengo cábalas más que el hecho de que la casa esté en orden, que esté ordenada cuando me siento a escribir, como nada, es una obsesión. Pero no me pongo tiempos, ni siquiera cuando tengo que terminar algo porque ya está ahí y hay que terminarlo. Bueno, el tema es que Barda es un compendio de poemas, algunos antiguos y otros más nuevos, y yo aprendí mucho en lo que es la corrección, no sé si llamarlo corrección, pero sí es la parte en la que el poema vos querés dejarlo definitivo, ¿no? La parte final, la etapa final para que el texto, para que el poemario pueda ser publicado. Yo todo eso lo hice con Cecilia Perna, que en ese momento era mi docente de taller de escritura, y ella hizo algo fantástico, que fue mostrarme cosas de mi escritura que yo no había percibido, de mis poemas que a mí se me habían pasado por alto. Como los poemas los corregimos juntas, leyéndolos en voz alta, ella me mostró, por ejemplo, la relación que tengo con la rima, que yo ya la conocía, pero cómo lograba, digamos, que estuviera presente, que funcione y que no empalagara o que no hastiara, claro.
Después también me mostró ciertos paralelismos, usaba muchos paralelismos que de a poco me fui corriendo, o sea, ahora los identifico. Una de las cosas que más me costó cambiar y que más me... En el momento en que la percibí dije, mirá, hay un poema de Barda que se llama Estarse vacía, que es un poema de los más extensos. Fue tremendo tener que terminar ese poema. No había, o sea, no lo podía cerrar. Creo que tenía mucha carga emotiva, o sea, había una cosa emocional muy fuerte, y entonces el poema empezaba, tenía una estrofa inicial que no está, por suerte, era muy explicativa. El poema todo era muy explicativo. En lugar de ser descriptivo quizás, de ser y hasta narrativo, que muchos poemas lo son, yo intentaba de alguna manera explicar por qué me sentía de esa forma. Creo que es porque es un poema en el que hablo de cuando me fui de la isla y todo lo que significó eso para mí, para mi identidad, para mi vida posterior. Y de alguna manera yo intentaba como darle un sentido. Y al mismo tiempo, no sé si pedir perdón al lugar o a la etapa, pero como conciliar de alguna manera y sentía la necesidad de explicarme. No estabas logrando distanciarte y, claro, lo suficiente no podía de distanciarme la de la experiencia y de lo emocional para poder hacerlo literatura. Creo que es eso lo que me pasaba. Y ella me lo mostró. Y me lo mostró en ese poema y en otros muy claramente. Y a mí eso, para mí fue un aprendizaje increíble, porque ahora lo puedo identificar y lo puedo con mucha más facilidad en otras cosas que escribo. Bueno, Cecilia hace toda una introducción muy poética jugando con la polisemia de Barda, sí, etc. Ahora bien, ¿qué significa para vos Barda? Es muy buena tu pregunta, en el sentido de que a mí siempre me cuesta ponerle títulos a las cosas, a todo. En la vida cotidiana también. Rotular es un problema. Claro, rotular, etiquetar es un problema. Y me cuesta ponerle títulos a los poemas, y el libro, el título del libro, sorprendentemente, no surgió con mucha naturalidad. Muchas veces, la mayoría de las veces que escribo un poema, me surge como un rayo, o sea, es un impulso, viene lo que quiero decir o un verso, después lo sigo, pero la idea es así, y quería que el título captara eso. Y se me ocurrió Barda. No sé por qué, después me enteré de que hay otros libros de poemas que se llaman Bardas o La Barda, etc. Irma Acuña tiene un poema también llamado Bardas, y vino y no, o sea, se me vino a la cabeza y no dije, qué lindo. Y además significa esto, y además se puede interpretar como, o sea, eso vino después. Es absolutamente... Digamos, eso, sí. La polisemia vino después, la hablamos con Cecilia, ella después la trasladó y hace un texto en el prólogo. Poético, sí, es hermoso exquisito. lo que escribió. Pero bueno, vino así muy... como un rayo, algunos poemas. Sí. Sin entrar en un detalle excesivo, hay una forma de escribir los contextos que hacen al fondo. Y eso me parece que es un gran hallazgo del libro. No sé si vos eso lo percibís un poco así, o sentís que decir sobre el lugar estabas diciendo también sobre vos al hacerlo. Sí, supongo que sí. No lo analicé de esa manera, pero sí, claro. Lo que pasa es que, bueno, como estuvimos hablando, a mí los lugares en los que viví me influenciaron y me marcaron mucho. No sé si tiene que ver con, bueno, encima específicamente Barda, porque casi todos los poemas
se remontan a la infancia y a algunas cosas de la adolescencia. Y coincide justo con esta contraposición entre un lugar tan frío y un lugar tan cálido. Entonces, quizás es por eso que en esos poemas se percibe esa vinculación o esa influencia. Yo encontré al leerte una serie de similitudes en algunas preocupaciones que yo tengo y las vi también en vos, y hice como una pequeña enumeración para ir charlarlas en buena cuestión general. Por ejemplo, por un lado vos tenés una inclinación, vos decís tener una inclinación borgiana al inicio de tu escritura. Sí. ¿Cómo la saldaste? ¿Cómo la superaste? La verdad que no sé, pero supongo que me sirvió bastante el tiempo que dejé de escribir, porque lo noto mucho en poemas que, por ejemplo, en los poemas que figuran en la antología a la que hiciste referencia, hay algunos en los que se percibe eso. Y son poemas muy, muy viejos, era, ya te digo, adolescente. Y supongo que haber dejado de escribir por un tiempo y después encontrarme con otros autores, leer otras cosas, bueno, lo puso a Borges en otro lugar. ¿Por qué crees que se debe esta actualidad en la que parece que no hay voluntad de hacerse cargo de recursos propios de la poesía que de ningún modo son anacrónicos y que son más bien constitutivos, a mi entender, del poema? Y que vos, en tu caso, te mantenés como una isla y lo seguís llevando adelante. Yo viví la poesía así, la empecé a leer desde muy chica. Conocí esos recursos desde muy chica, me gustaban mucho, me gustan mucho, me parecen necesarios. Además, estoy escribiendo un texto poético, bueno, así como en una narración, no sé, tiene que haber un narrador, cualquiera sea el que elijas, bueno, tiene que tener ciertas, cumplir con ciertas, vamos a decir, reglas, entre comillas, pero sí. Actualmente parece que la rima es mala palabra, que usar un hiperbatón es mala palabra, sí, como que hay recursos que incluso hasta los signos de puntuación. Hay como recursos que a priori se dejan de lado. Claro, no pensando en la funcionalidad del poema o en cómo cierran el poema, sino como claro. que no. Supongo que, no sé, pero me da la sensación de que cualquiera puede escribir poesía, sí, total, bueno, lo pongo un verso bajo el otro y más o menos digo esto y ya está, quedó un poema. Y a mí me parece que tiene que haber un laburo atrás de eso, tiene que haber un trabajo, tiene que haber una intención. Los recursos o la rima surge naturalmente, pero tiene una función, está para algo. Marca un ritmo en el poema que tiene que estar, que para mí es necesario. No sé, estoy como un poco peleada con el hecho de que no se usen ciertas cosas. Yo valoro que las uses, o sea, a mí me parece algo muy valioso y propio que te mantengas, por eso decías, en esa suerte de isla, haciendo algo distinto a cómo se está desde ciertos sectores intentando escribir. Que no sé hasta qué punto eso es inocente, esto corre por mi cuenta, no sé hasta qué punto hay intenciones de editoriales atrás, de ciclos atrás, de toda una rueda que juega con eso, y bueno, por eso quería charlarlo o destacarlo un poco. Vamos a hablar un poquito de La luz no se corta con el papel, si te parece bien. Este es tu nuevo poemario, al que yo tuve un acceso en la van premier, ¿verdad? Vos decías un poco que acá sigue estando lo autorreferencial, quizá un poco más escamoteado, no tan explícito, más vedado. Sí. ¿Qué podés decirme de este nuevo poemario? En este tránsito, en este aprendizaje que tuviste a partir de Barda, ¿qué cosas sentís que modificaste o qué hay de nuevo dicho en esto? Va a salir por Ediciones con Doble Z, que es una editorial de Neuquén, y la lleva adelante Mauricio Bertuzzi. Me gusta porque es una editorial relativamente nueva y tiene muy buen catálogo de poesía. Hay muchos poetas de Neuquén y poetas de la Patagonia en general que conozco y a los que admiro y aprecio mucho. Entonces
fue intencional, digamos, decir, che, Mauricio, mirá, tengo un nuevo poemario, porque me gustaba estar entre el grupo, ¿no? De alguna manera. Y es un poemario que yo todavía estoy sorprendida de que ya esté, porque no... Cuando salió Barda, inmediatamente quise, buscar otro proyecto, decir, bueno, ¿ahora con qué sigo? Y no salía nada. Entonces dije, ay, no, ahora me agarró este síndrome del vaciamiento, ¿viste? De cuando... La sequía. Claro. El desierto. Terminé de sacar un libro y bueno, y ahora lo escribís no sé, pensé que me iba a pasar eso, me estaba pasando en un momento y me acordaba de las palabras de Cecilia que, bueno, hablando durante la corrección y en los talleres y las veces que nos juntábamos como amigas, que ella me decía, bueno, no, pero vos no te preocupes si no te sale, si no escribís, si pasa un tiempo sin escribir, me dice, porque el poema está ahí en algún momento, y lo tomé como decir, bueno, en el momento en que surgirá en el momento que sea. Y de repente empezaron a salir algunos poemas pequeños, cortitos, que iba revisando. Yo, cuando siento que no me sale nada, lo que hago es revisar textos anteriores. Entonces, eso es buenísimo. ¿Qué puedes sacar? Tengo diferentes documentos poemas en proceso, in process, no sé qué, con distintos nombres, cosas que van quedando. Y empecé a buscar y durante todo el año pasado, en 2015 sí, me pegó fuerte la narrativa. Escribí muchos relatos, cuentos, microficciones. Y yo dije, bueno, parece que el próximo viene de otro género. Y como a mediados de año me puse a buscar los poemas que tenía. Y de repente me di cuenta de que había muchos que iban por el mismo lugar, o sea, tenían que ver con cierto desencanto, creo que se percibe eso en la luz no se corta como el papel, cierta desilusión, algunas cosas que a lo mejor en un primer momento me habían estimulado y que después me di cuenta de que me generaban aburrimiento. Y todas esas cosas... Ese fastidio, claro. Tedio. Quizás estuvo en consonancia con también aunque no lo cuente tan autorreferencialmente, tan biográficamente, pero como te decía, hubo emociones, sentimientos que me generaba la ciudad, estar acá, que necesité plasmarlas de alguna manera. Y se notan esas tendencias de un paso, yo lo llamaba más citadino, ¿no? Como una poesía más urbana. Y también lo narrativo. Vos que ahora me contabas que estabas como escribiendo, que pensaste que iba a ir por el lado de la narrativa. Tienen como formas más narrativas por momentos algunos de los poemas de este libro. Creo que se notan las dos cosas que... Son además poemas más... Yo por eso los veo muy diferentes a los de Barda. Son más largos. Yo los percibo como menos evocativos que los de Barda. Incluso son más asertivos, porque tienen versos finales que, bueno, esto es así. O a mí me parece que la cosa va por este lado. Y en ese sentido me parece que tienen como ciertas certezas. Sí, y que son más en Barda no. Sí, sí, es cierto. Ya hemos charlado hace un rato, pero ¿cómo ves el panorama literario actual? No solo en poesía, lo que vos notás acá en Buenos Aires o en Argentina, sobre todo, porque tenés la chance de estar en contacto con autores de la Patagonia y etcétera. Sí. Bueno, la verdad es que yo veo que se escribe mucho y que también se lee mucho, a diferencia de todas estas premoniciones así apocalípticas, ¿viste? No, la gente no lee. Sí, hay gente que lee, hay mucha gente que lee. Y hay mucha gente que escribe. A mí me sorprende muchísimo porque yo durante el tiempo que estuve en Rosario, que trabajé como docente y empecé a trabajar en la corrección, yo me alejé de
de la escritura. Entonces nunca estuve en contacto así con escritores, con grupos. Ahora un poco más me abro a esos círculos. Me cuesta muchísimo porque soy muy de mi casa y muy de... Y veo que hay muchos poetas, hay muchos narradores, me sorprende. Y en medio de todos esos vengo nadando yo, también como el resto. Hay muy buena literatura argentina. Una última pregunta quisiera hacerte. Nosotros llamamos a este ciclo bestiario. ¿Qué tenés para decir al respecto? ¿Pensás que hay algo de eso en una recopilación de escritores? Bueno, primero te felicito por el programa. Te agradezco por la invitación y por el interés. Y me parece que está muy bien puesto el título en ese sentido, porque yo creo que todos los artistas en general somos un poquito raros, extraños, unas bestias un poco alejadas del mundo, pero somos bien de este mundo, eso es inevitable. Y la poesía o la literatura, de alguna manera, y supongo que un músico puede decir lo mismo de sus canciones y un artista de sus pinturas, ayuda, aunque no se le pueda decir que es terapéutico o catártico, ¿viste? Porque también esa es otra mala palabra, decir, no, pero la literatura... A ver, no seamos hipócritas. Claro. Si el texto es autorreferencial, es por algo. O sea, algún demonio por ahí hay que sacar. Exacto. Y son como pequeñas bestias que vamos dejando por ahí para ver si se reproducen, si se encuentran con otros, si se emparejan. Claro. Bueno, creo que es nuestro aporte al mundo. ¿Querés que empiece con...? ¿Querés empezar por acá? Dale. Vamos a ir por la cronología. Mira el poema que les conté. En tu casa las puertas están abiertas y una ventana que ocupa toda la pared me deja ver el mundo que se mueve junto a tu mundo. En tu casa un sillón rojo espera mis curvas magras, mis rodillas que crepitan al doblarse, mi cabeza que no deja de pensar y me abraza. En tu casa hay una gata que duerme y come, nada más. Se pasea y nos mira cuando quiere. No se deja tocar y suelta sus esporas, como suelto yo mi gesto ensimismado sobre tu suelo. En tu casa hay una cama que es mía por unos días, una biblioteca blanca, una escalera verde agua, una bicicleta roja y un manequín eco dorado que interrumpe esta zona de silencio. Y estás vos, entre todas las cosas, leyendo Every Single Night, Fuegos, en el único cuarto que no puedo recordar.